crimen de la vía expresa de Paseo de la República, ocurrido el pasado 8 de agosto del 2010 en el distrito de Lima en Perú, en el que un cobarde ataque por parte de feroces delincuentes perpetrarían para llevarse miles de dólares. Tras asaltar a Luis Cornejo y a su esposa, dejarían herida de bala a la nieta de la pareja de tan solo 3 años de edad. La vida de la pequeña Romina Cornejo cambiaría para siempre y el caso levantaría a todos los peruanos en una sola voz contra la delincuencia. Su drama generó actos de solidaridad que la llevaron hasta Puerto Rico y Estados Unidos, donde buscaría la esperanza de iniciar un tratamiento que podrían permitirle volver a caminar. Sin duda este hecho marcaría una huella imborrable en la memoria de todos los peruanos. Domingo 8 de agosto del 2010. El hecho se produjo cerca de las 11:30 de la mañana, en la vía expresa a la altura del puente Aramburu, en Surquillo, cuando la pareja de esposos Luis Germán Cornejo Salinas, de 42 años, y María del Rosario Vega Martínez, de 45 años, se desplazaban en compañía de su nieta Romina, de 3 años, a bordo del automóvil Fiat, con rumbo a su domicilio en Barranco. Fueron 2 las camionetas que cerraron el paso al vehículo familiar, de las cuales descendieron 3 delincuentes fuertemente armados, que les exigieron que entreguen el dinero. Los malhechores, ante el intento de escape de Luis Cornejo, les dispararon. Sin embargo, en el forcejeo, un delincuente disparó un balazo y este impactó en la niña. Pasó por su cuello y salió por su brazo, seccionando su médula. Un policía motorizado vigilaba la zona desde la parte alta de la vía expresa, quien al ver el hecho se movilizó para auxiliar a las víctimas. Los ladrones, al ver la presencia del oficial, le dispararon y escaparon sin lograr llevarse el dinero. Todo el acto fue grabado por ciudadanos que estaban entre los puentes Domingo Orue de la vía expresa. La menor inmediatamente fue llevada al hospital Casimiro Ulloa, donde lograron estabilizarla, para luego trasladarla al hospital del niño. Pese a ello, su estado era de gravedad. Al herir a la niña y ver que los agentes pedían refuerzo, los ladrones abordaron sus vehículos y huyeron. La niña fue socorrida por un conductor que presenció toda la escena y la trasladó al hospital junto a sus abuelos, detallaría un coronel de la policía. De inmediato, las autoridades iniciaron la persecución a bordo de patrulleros y motos. Circulan por la zona. Tras la vuelta al ataque, cerca de 500 policías de diversas divisiones se unieron a la captura de los delincuentes. Ante los medios de comunicación, el abuelo de la niña declararía: esos malditos merecen la pena de muerte porque han cegado la vida de una criatura que no tiene culpa de nada, un angelito que ni siquiera ha comenzado a vivir. Yo pido la pena máxima para los responsables. No hay derecho que a una niña inocente la dejen postrada. Lo único que yo pido es que esto no quede impune. La próxima víctima puede ser cualquier niño, dijo. Por su parte, María Vega, la abuela de la niña, que con gritos de desesperación pidió mano dura a las autoridades para castigar a los delincuentes. Luego de una ardua búsqueda se lograría la captura de 2 presuntos responsables. Estos fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional en San Juan del Lurigancho. Los sujetos fueron identificados como Anderberg Denis Porras Delfín, un venezolano nacionalizado peruano de 32 años de edad. Presuntamente se informó que era quien transportaba a la bandía al peruano José Luis Astuamán Estacio, de 47 años. Ambos fueron intervenidos en el interior de una cochera de la urbanización Las Flores, en San Juan del Lurigancho, en donde se encontraban los 2 vehículos utilizados en el atraco, un Toyota Tercel. Ante las interrogantes de las autoridades, el agresor de la pequeña Romina contaría detalles de cómo se realizó el asalto. José Luis Astuamán aseguró
asegura que una mujer le dio el dato de que el abuelo de la niña salió de la casa de cambio con una fuerte cantidad de dinero. Una mujer alertó al delincuente José Luis Astuamán y a sus secuaces de que el abuelo de la pequeña Romina Cornejo había retirado mucho dinero de una casa de cambio del centro de Lima. Minutos después, la banda de criminales persiguió el automóvil del cambista y lo asaltó en plena vía expresa dejando herida a la niña. Así lo aseguró José Luis Astuamán durante un interrogatorio al que fue sometido por las autoridades. En el marco de las investigaciones del crimen que dejó a la pequeña Romina Cornejo de tan solo 3 años de edad con un daño irreversible. De acuerdo con su testimonio, un delincuente conocido como el Flaco Juan fue quien marcó a Luis Cornejo en la casa de cambios, pero una mujer a quien no identificó fue la que lo llamó al celular de sus compinches, alertando que el hombre iba en un automóvil negro con miles de dólares. El Flaco Juan, otro delincuente al que identificó como el Gordo Pedro, y él mismo fueron los que iban a bordo del vehículo que interceptó a la familia Cornejo a la altura del puente Domingo Oro. El Flaco Juan rebasó al carro y lo cerró al otro carro y bajamos. El Gordo Pedro se va donde el chofer y yo me voy al lado del copiloto. Juan se queda a mis espaldas. Yo me fui a tomar la plata para asegurar, indicó Astuamán durante el interrogatorio. Encañoné a la abuela, la insulté y le dije que me diera la plata. Cogí un portacede y le dije a Juan que buscara, pero él me dijo que no había nada. Así que seguí buscando y amenazando a la mujer. En ese momento escuché disparos de la policía ubicados sobre la vía expresa. Yo estaba borracho y coqueado drogado, así que me ofusqué y apreté el gatillo. 2 disparos y se indicó con frialdad al recordar el momento en que disparó a la pequeña Romina a la altura del cuello, dejándole cuadripléjica para siempre. El sujeto volvió a llorar y a mostrar arrepentimiento por su crimen. Astuamán tiene antecedentes penales y ha estado en prisión, según señalarían las investigaciones. Estuvo en la cárcel entre el 2003 y el 2006 por el robo de un vehículo, pero fue liberado porque le concedieron beneficios penitenciarios debido a que estudiaba carpintería en prisión y trabajaba en el pabellón donde se encontraba recluido. La policía identificaría a otro de los zampones en el asalto a los abuelos de Romina Cornejo. Antonio Bello Amírez, de 44 años, es el sujeto que aparecería en el video de la casa de cambio, marcando a Luis Cornejo horas antes de que la niña de 3 años reciba un balazo y quede cuadripléjica. En imágenes captadas por la cámara de seguridad de este lugar, Bello Ramírez sale vistiendo pantalón jean azul y casaca gris, fingiendo ser un cliente mientras mira de reojo cuánto dinero cambia su objetivo. Según la división de robos de la DIRINC, Antonio Bello es un delincuente con amplio prontuario policial que tuvo su primer ingreso a prisión en 1995 por robo agravado. En el 2003 regresó a la cárcel por el mismo delito. En 2009 cayó en manos de la policía cuando intentó asaltar una botica en Caraballo con otros 2 cómplices. Sin embargo, salió en libertad por una determinación de la Fiscalía Provincial Penal de turno en Lima Norte, a pesar de que se halló armas y un croquis del lugar atracado en el vehículo donde se desplazaba. Tras el crimen sería reportado como fallecido en dudosas circunstancias y la policía presume que fue asesinado. Posteriormente, 5 meses después de ocurrido el crimen, se procedería con la captura de Miguel Freddy Sandonás Rojas, alias el Gordo Pedro, en el mercado San Hilarión.
ubicado en San Juan del Brigancho. En su poder se encontraron droga, así como un revólver calibre 38 abastecido. El jefe de la policía señalaría que los demás integrantes de la banda, José Astuama alias Papita, el autor del disparo, y Endelbert Parra alias Ent, han señalado a Freddy Sandoraz como el líder de la banda. Los implicados fueron llevados a juicio y protagonizaron episodios de confrontación entre José Luis Astuama Anastasio alias Papita y Miguel Freddy Sandoraz Roja alias Gordo Pedro en el penal del Brigancho, los cuales cambiarían sus primeras declaraciones. El abogado Roberto Miranda explicó que ambos procesados entraron en contradicciones sobre la supuesta muerte de Antonio Efraín Bello Ramírez, y sería la persona a la que atribuyen el disparo que hirió a la pequeña Romina. Las contradicciones están dentro de la misma partida de defunción. Se presume que fue una muerte violenta, dijo el letrado. Señaló que ante esa contradicción ya estamos ante la duda razonable de la supuesta muerte de Bello Ramírez. Se indicó que Papita y Gordo Pedro han tratado de marcar distancia con respecto al crimen e indican que Bello Ramírez es quien disparó contra el auto de los abuelos de la menor. El primero solo reconoce su participación en el asalto, pero el segundo no reconoce nada. Él prácticamente ha negado su participación. José Luis Astuama alias Papita y Freddy Sandoraz alias el Gordo Pedro fueron escuchados por última vez por los jueces que llevan el caso, y ambos aprovecharon para acusarse mutuamente. Freddy Sandoraz participó. La plata no se cobró y en ningún momento le disparé a la niña, manifestó Astuama, quien antes había confesado que fue autor de los disparos y ahora acusaba al desaparecido Antonio Bello Ramírez de los disparos. No sé, por la deuda que le tengo me hace daño, respondería Miguel Sandoraz, evidentemente furioso ante las acusaciones de su cómplice, el cual lo acusaba de ser el líder de la banda. Presuntamente esta banda también había cometido otros crímenes. Un asalto. El 26 de febrero de 2010 los integrantes de esta banda robaron a los comerciantes del centro de acopio de Salamanca, y en mayo del 2009 en donde asesinaron a un cambista en Surco. Astuama Anastasio alias Papita fue sentenciado a cadena perpetua y a pagar 250.000 nuevos soles por reparación civil a favor de Romina Cornejo y 10.000 soles más a favor de los padres y abuelos de la niña. Su sentencia tuvo que ser ratificada por el Poder Judicial en contra de los deseos de los delincuentes, quienes habían planteado un recurso de nulidad por el caso de Romina Cornejo. El fallo no podrá ser revisado hasta el 8 de agosto del año 2045. Del mismo modo fue la condena de Miguel Freddy Sandoraz Roja, quien fue sindicado como el jefe de la banda de Marca que asaltaron a la familia de Romina Cornejo Ramos. Su sentencia no se puede revisar sino hasta el 13 de marzo del 2046. La misma sentencia recibió Endelbert Parra Delfín, el ciudadano venezolano que formó parte de la banda y se acogió a la confesión anticipada. Fue sindicado como el que trasladaba a la banda. Otro de los implicados es Antonio Efraín Bello Ramírez, un hombre que fue sindicado por los dos primeros marcas como el autor de los disparos a Romina Cornejo y que fue declarado muerto en la RENIEC de manera irregular. Presuntamente habría sido asesinado por sus propios cómplices en venganza por el atraco fallido. Tras la sentencia, el abogado de la familia Cornejo, Roberto Miranda, aseguró que la sentencia es ejemplar y drástica y dijo que la pequeña es un caso emblemático porque los delincuentes también la condenaron a una cadena perpetua de dolor. El 4 de febrero del 2016 y tras una dura batalla y con tan solo 8 años de edad fallecería la pequeña Romina Cornejo en Estados Unidos, donde vivía con su familia.
Luego de someterse a un tratamiento en Puerto Rico, se informó que la niña habría fallecido por una complicación respiratoria debido a su delicada situación que requería de constante observación y tratamiento. La confirmación de su muerte la daría su abuela. Según indicaría el abogado de la familia, se reveló que la niña había mejorado muchísimo y que iba a ingresar a una escuela del país extranjero para desarrollar una vida como cualquier niña normal. Sin duda este caso dejaría afectado a más de uno. Hoy la pequeña Romina nos dejó. Ella fue una víctima más de la inseguridad ciudadana. Pese a todo lo que sufrió, ella nunca perdió la sonrisa. Y nos dejó un mensaje de lucha y esperanza, que sin duda no debemos olvidar, y debe permanecer presente en la memoria de todos.